Bendiciones a todos, amados hermanos. Muchas gracias por estar en vuestra sintonía con respecto a esta segunda clase de derechos humanos. ¿Qué dice la Biblia acerca de los derechos humanos? Fundamentos bíblicos e históricos de la justicia y los derechos humanos. Introducción. Los derechos humanos son básicos para la realización de la vida cotidiana. De allí la importancia de reconocer cómo afectamos, respetamos o formamos parte de la cadena que incide en la defensa o anulación de estos derechos. Pensemos un momento en la situación de nuestro país. ¿Cuál es la situación de los derechos básicos en mi barrio, en mi colonia, en mi comunidad, en mi pueblo, en mi ciudad? Tenemos alimentación, salud, educación, vivienda digna, seguridad personal, acceso a la tierra, ya sea urbana o rural, y a los servicios básicos de agua, pero agua potable, energía eléctrica, alcantarillado para la eliminación de excretas y teléfono. Si el profeta Amós viniera a nuestros países, pensemos por un momento si es justa la distribución de la riqueza y su grande brecha entre los ricos y los pobres. Si el profeta Amós viniera a nuestros países latinoamericanos u otros países, imagínense que viniese hoy, en estos momentos, diría lo mismo que dijo en aquella oportunidad allá en Samaria hace cientos de años. Hay de ustedes que convierten la justicia en amargura y arrojan por suelos el derecho. Yo conozco sus muchas maldades y sus pecados sin fin. Oprimen al justo, reciben soborno y en los tribunales hacen que el pobre pierda su causa. Eso precisamente lo encontramos en el profeta Amós, capítulo 5, versículo 7 y el versículo 12. Amós se enfureció porque miraba la pobreza y escasez de su pueblo y la injusticia con que eran tratados por los poderosos
por las autoridades de aquel tiempo. Por tal razón, Dios no deja impune esta situación y levanta al profeta Amós como su voz profética contra la injusticia social. El ejemplo de Amós nos enseña a todos y cada uno de nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que vamos a una determinada XYZ denominación cristiana. Los dones y ministerios que Dios nos ha dado y la responsabilidad social de velar por el cumplimiento y la aplicación de las leyes, los preceptos justos a favor de los más necesitados. Número 1. Fundamentos bíblicos de la justicia y los derechos humanos. El primero y el más principal. Fundamento bíblico para defender y promover la justicia y los derechos humanos en cualquier parte del mundo y en cualquier situación social o política. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en el primer libro del Pentateuco, cuyo autor es y se le adjudica a Moisés. Veamos allá en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 28, que contundentemente declara: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, si creemos lo que este versículo dice, entonces todo ser humano, cualquiera sea su raza, su color, su sexo, su posición social, su edad, etc., tiene en sí mismo, en su esencia, una parte de Dios, lo cual por sí solo lo hace acreedor de un trato digno, respetuoso y humano. Esto es lo que los sociólogos y los humanistas llaman el principio básico del respeto a la dignidad humana. El primer relato bíblico que nos narra el atropello del hombre contra la dignidad del hombre mismo lo encontramos también en las Sagradas Escrituras. Allá en Génesis capítulo 4, versículo 8 al 12. El relato nos narra la peor violación a los derechos humanos, que es la privación de la vida. Cuando Caín, por envidia, por enojo o por maldad,
planifica y le quita la vida a su propio hermanito llamado Abel. Dios se mostró en esos momentos molesto con Caín, y antes de emitirle un castigo en su contra, le deja bien claro estas cosas. Primero, que toda injusticia cometida contra otro ser humano es cometida contra un hermano. Por lo tanto, el bienestar de todo ser humano, en cierta forma, es responsabilidad de todos, en especial de las autoridades. En el versículo 9, y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dos, que toda injusticia cometida contra otro humano es un clamor que llega a oídos de Dios, y que Él, como Padre y Creador de toda la humanidad, hará algo para remediarlo. Versículo 10. Y Él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Número 3. Que todo atropello a la dignidad y los derechos humanos del prójimo recibirá su castigo. No quedará impune. En los versículos 11 y 12, ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Un segundo principio bíblico de mucha trascendencia es el que tiene que ver con el respeto a los derechos de los demás. Jesucristo mismo, en el Evangelio según Mateo capítulo 7 versículo 12, nos relata, declara la regla de oro universal cuando dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. La vida en comunidad y en sociedad nos impone como personas el respeto de los derechos de los demás. Cada uno tenemos la obligación de permitir que otros vivan igualmente de manera digna. Un tercer principio bíblico también tenemos. Es el que habla de la responsabilidad del Estado o las autoridades para con el respeto y la defensa de los derechos humanos y los ciudadanos. El apóstol Pablo, en la epístola a los Romanos capítulo 13, versículos 3 y 4, y también el apóstol Pedro nos dice en primera de Pedro capítulo 2, versículo 14, los dos apóstoles
Tanto Pablo como Pedro dejan bien claro que el papel y la responsabilidad del Estado y las autoridades para con los ciudadanos que viven conforme a la ley es de protegerlos y hacerles el bien y de castigar a los que hacen el mal. Desgraciadamente, esto parece ser que se ha invertido. Ahora vemos en nuestro país y en cualquier quizás otro país de Latinoamérica y quizás de otros, y en muchos países de Latinoamérica que los gobiernos y las autoridades se han corrompido. Discúlpenme, pero es la mera realidad, es la mera verdad. Y hacen daño a los pobres e inocentes y favorecen a los ricos y a los corruptos. Ante esta realidad, los creyentes no estamos obligados a someternos a un Estado o autoridad corruptas que irrespetan los derechos humanos. Por el contrario, estamos llamados a rebelarnos y denunciarles con voz profética. Yo no estoy en contra de las autoridades, no. Las Sagradas Escrituras es la que está enfatizando. Ejemplo de esto lo encontramos en las historias narradas en el profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 3, versículos 16 al 18, donde encontramos Sadrach, Mesach y Abednego se rebelaron a adorar a la estatua del rey Nabucodonosor. Y en el capítulo 6, versículos 6 al 10, vemos a Daniel que se negó a cumplir el edicto de jueces que prohibían hacer oraciones a otro Dios que no fuera al rey Darío. Finalmente, mencionaremos como el impacto bíblico más trascendental en la defensa de la justicia y de los derechos humanos los siguientes documentos. A. La promulgación del Decálogo de Dios. O sea, me refiero a los 10 mandamientos que se encuentran en el segundo libro de la Biblia, en el segundo libro del Pentateuco, el cual fue escrito por Moisés y es el libro de Éxodo, capítulo 20. Los cuales con el correr de los siglos se han convertido en la normativa básica y bases para las constituciones de la mayoría de las naciones occidentales, cristianizadas. Por cierto, en los 10 mandamientos cada uno de nosotros encontramos, fíjese bien, normas orientadoras para el respeto de los límites de nuestros propios derechos, la tutela jurídica de la vida, la igualdad de la ley para todos, el derecho de tener una familia y que esta familia sea respetada. El derecho a vivir en paz. El derecho a la propiedad privada. El derecho
a un padrón de vida digno para un núcleo familiar. El derecho a la libertad y seguridad personal. El auxilio al derecho internacional y el derecho a un orden social. Los 10 mandamientos que habla Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. La legitimación de las siguientes leyes parten de quien las emite, y las emite Dios mismo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Lo dicen los versos 1 y 2 del capítulo 20 del libro de Éxodo. 1. O numeral 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 3. Romanos 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eso está en los versículos 4 al 6. Romanos 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Verso 7. Número 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Eso lo podemos leer en los versículos 8 al 11. Numeral o Romanos 5. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 12. Romanos 6. No matarás. Eso está en el versículo 13. Romanos 7. No cometerás adulterio. Verso 14. Romanos 8. No hurtarás. Versículo 15. Romanos 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso está en el versículo 16. Romanos 10. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Versículo 17. Como podemos ver, el Decálogo establece normas éticas básicas aplicables a todos los seres humanos de todos los tiempos.
sin excepción de nadie, convirtiéndose así en un aporte bíblico a toda la humanidad y a la sociedad de hoy. Vamos al literal B. El gran mandamiento dado por Jesucristo en el Evangelio según Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31, que de todo es bien conocido: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Sin duda alguna, si los cristianos creemos en todos los pasajes antes que hemos mencionado y en los argumentos que dichos pasajes fortalecen, tenemos con seguridad fundamentos bíblicos sólidos para decir que la lucha por la justicia y los derechos humanos son una causa cristiana. Bendiciones a todos. Con esto, amados hermanos, les dejo la segunda clase. Por escrito les voy a dejar el cuestionario, examen, test, corto o parcial. Tienen hasta el día sábado para poder enviármelo a mi WhatsApp privado, personal. Yo les voy a dar las notas de las calificaciones que hayan sacado. No se olviden poner su nombre, su número de teléfono, dónde están ustedes sintonizándonos, dónde realmente están sirviendo y cuál es su cargo eclesiásticamente hablando. Bendiciones, muy buenas noches, que el Señor Jesucristo me los bendiga. Hasta pronto.